Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Hoy queremos estudiar el versículo 27 de este pasaje. Absalón insistió y David dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Queridos amigos, aquí entonces estamos dentro de un contexto histórico, un contexto bíblico, un contexto cultural, antropológico para nuestro estudio. Entonces, yo lo añado de mañamita, y para acá una de estas cosas, o sea, de los diferentes puntos de vista. Vamos a comenzar dentro de la narración bíblica, en su contexto bíblico. Aquí se marca el punto de no retorno. Absalón insistió y David dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Es decir, o conseguimos el primer objetivo, Amnón. O mejor dicho, Absalón, para que Amnón pueda ir a este encuentro, a esta fiesta de los hijos del rey. Entonces, este versículo decíamos que marca este punto de no retorno. Abellaoima o en Baitema, dale, listo. Tapeopado, ya tiene el aval del rey. Entonces la insistencia de Absalón vence la reserva inicial del rey y convierte la sospecha en cesión. Entonces aquí todo lo que podía ser sospecha, ya Ecurio por Andúcuri en un momento, ¿para qué va a ir tu hermano Amnón o por Andúchure? Y él entonces no le dice nada porque deja, esa pues es la inacción. O por Andú, y Cuagua, pero después una inacción, do yapoi, la yapoana. Y entonces la escena se concentra aquí en tres movimientos decisivos. Una presión reiterada de parte de Absalón, un consentimiento real, es decir, el rey le da esa posibilidad, y luego exposición de los príncipes. Es decir, aquí se van a exponer ya, pero al peligro, ¿verdad? Nosotros hablábamos, ya lleva que el rey es el que rige, pero el que rige ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que tiene que regir? ¿Qué es lo que tiene que ordenar? Y tiene que proteger a sus súbditos. Para eso pues está, para eso está. Y nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Le ponemos a un rey, ¿verdad? Pero que es el que le da aquí, en este caso, consentimiento, ¿verdad? Para hacer tantas cosas erradas, equivocadas, que no va a favor del pueblo y de la gente, ¿verdad? Entonces, ese es el problema real. Aquí hay una presión reiterada de parte de Absalón, hay un consentimiento real de lo privado, en este sentido, ¿verdad? Y luego hay una exposición ya al peligro, nada más y nada menos que de quién, de los príncipes, es decir, quienes son llamados para participar de ese encuentro. En el trasfondo, queridos amigos, aquí actúan ya esa palabra que habíamos reflexionado anteriormente en nuestro curso bíblico, que es el patzar, insistir hasta doblegar. Voy a insistir hasta que se doblegue a quien le estoy insistiendo. Y luego la palabra shalá, dejar, enviar, el shalá, ¿verdad? Siempre quiere decir eso. El shalach que persuade, la insistencia no solo, queridos amigos, va a persuadir, por una parte está persuadiendo, pero no solo le va a persuadir, no solo eso, sino que también envía. Al final de cuentas, como cae en su debilidad, entonces envía. Y bueno, dice, les dejó ir. Pero Absalón insistió, insistir. Aquí está, el patzar, el insistir, pero ahí hasta doblegar. Y eso es lo que está haciendo, insistió. Entonces David mandó con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Bueno, aquí esto es lo que nosotros estamos teniendo aquí en este versículo. La insistencia que al final hace que el otro ceda y envíe aquí a sus hijos. La autoridad que cede sin discernir transfiere riesgo. Queridos amigos, ya te voy a decir, la autoridad que cede, pero no discernir, oye, entonces por eso que nosotros llamamos ahora,
ya con muchas otras frases, aquí no lo dice directamente, pero son los famosos títeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces cede directamente, cede. ¿Por qué? Porque es movimentado por otra manera, ¿verdad? Entonces la puerta directamente queda abierta. La historia avanza hacia la tragedia. Queridos amigos, pienso que esto es demasiado claro, ¿verdad? Es como para arrodillarnos verdaderamente, como decía Santo Tomás. Cuando escribo la teología, decía Santo Tomás, cuando me pongo a reflexionar y a escribir teología, lo hago frente al sagrario, decía Santo Tomás de Aquino. Ojo, oñesuna, lleva pe sagrario non debe. Había una hoya, el escritorio pe sagrario non debe, bueno, oñamendu, oñembo, y se dan cuenta. Y eso es lo que aquí nos hace entender. Cuando nosotros, queridos amigos, no hacemos con un discernimiento, estamos transfiriendo una tragedia, ¿verdad?, a la sociedad. Dentro de un contexto histórico, en la corte, permitir la salida de los príncipes equivalía a autorizar y respaldar el encuentro. Estamos autorizando de cierta manera y estamos respaldando el encuentro, porque eso es lo que hace el rey. Y de esta manera David actúa como un garante involuntario del evento. Él pues se vuelve como garante. Sí, yo soy el garante, dale mi hijo, yo soy garante. Pero el asunto es que lo está haciendo de una manera atropellada, no está haciendo ningún discernimiento. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estábamos nosotros aquí con este capítulo 13 del segundo libro de Samuel, el versículo 27, pero Absalón insistió y entonces David mandó con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Bueno, aquí decíamos que la narrativa bíblica, queridos amigos, está mostrando cómo una decisión administrativa aparentemente menor puede tener consecuencias también dinásticas, es decir, sobre toda la familia. Porque miren que Amnón es el hijo primogénito, es el que tiene que sustituir después al rey. Él va a ser el rey, él es el primogénito. Entonces, una decisión así, aparentemente que es menor, sí, mi hijo te veo a tu fiesta, no hay por ningún problema, pero aquí detrás hay un peligro muy, muy grave. Dentro de un contexto cultural antropológico, ceder ante la insistencia perversa, la insistencia así que es tan dura, ¿verdad?, de una manera perversa ya de parte de Absalón, quiebra la armonía inmediata. Quiebra, queridos amigos. No hay nada que hacer. Porque está insistiendo. Yo pienso que cada uno de nosotros tuvimos algunas veces, queridos amigos, así gente que viene y que te insiste. Oye, nande aribe. Oye, vende lo moari ya, nande lleva. Nande ya, oye, al final uno cede. Gente que los que están más al frente, así de instituciones, saben muy bien. Porque hoy. No sé, es tan difícil, ¿verdad? Por eso que la sociedad, queridos amigos, para regir la sociedad no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo no quisiera estar, por ejemplo, en el lugar de ciertas personalidades. No quisiera estar porque la presión es demasiado grande. O sea que aquí, lo que estamos al frente, cualquiera donde sea, no es, queridos amigos, solamente porque lo que sea, no.
Queridos amigos, yo sé muy bien lo que significa, ¿verdad? Una presión. Y aquí está. Culturalmente, ceder ante la insistencia perversa, eso rompe toda armonía inmediata. O por ejemplo, puedes tener un plan, yo quiero hacer esto, verdaderamente. Tenés buenas intenciones. Eres como y ponan. Cuando hay una de cerebro y eterella. Llegó a poner, a llegó con la realidad. Nadie lo dice que no sabe nada. El asunto es que aquí está esa presión. Y por eso aquí nos dice este pasaje bíblico que ceder ante esa insistencia perversa que oían de el admon significa justamente esa insistencia, ese insistir, ¿verdad? Que viene a ser después el patzar. Patzar ya hemos visto y vamos a seguir viendo, ¿verdad? Es una insistencia ahí que no te deja. Y claro, vos con eso prácticamente rompes toda armonía, porque de peaya posena a olla pocanda y otra cosa. Apende ella posee cuando diga te más porque te rompió la armonía de lo que era el plan, pero que tiene que ser un plan lógico, ¿verdad? Un plan donde todos puedan entrar también. Por eso que es importante hacer bien las cosas. Porque cuando rompemos toda armonía, el que tiene que venir después de vos, entonces para volver a reencauzar, a se formar. Primero luego porque muchos ya entraron en ese jueguito, en esa corrupción, y ahora tenés más gente que te van a presionar. ¿Se dan cuenta que la conversión, queridos amigos, tiene que ser una conversión de comunidad, tiene que ser? Entero años de anígena, pe mañana bellena fulano, 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 pecha fulano. La palabra de Dios es para todo, entero este shengwana, se la añe convertida a esa peche liderazgo. Pero si cada uno hace lo suyo, queridos amigos, no hace falta que venga un fulano de tal para que ponga orden. No. Sino que cada uno ya pueda, hoy pamanio, oye, hay pamanio, está todo bien escrito en realidad. Hay muchas cosas bien escritas, pero que no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Y por esto. Porque hay una insistencia que rompe toda esa armonía. Esa insistencia. Patzar, ya patzar. Bueno, así entonces este pasaje expone una debilidad común del liderazgo. Ahí está. Una debilidad común, quiere decir que entero este año es una debilidad común nuestra, toditos. El hijo que le presiona a la mamá, el hijo que le presiona al papá, la hija que le presiona a su papá, un trabajador que le presiona a su patrón, un patrón que le explota y le presiona a sus empleados, ¿entienden? Siempre. Es una debilidad común. Es una debilidad común. Por lo tanto, queridos amigos, en este liderazgo que todos tenemos de una o de otra manera, nosotros estamos confundiendo la paz con lo que significa la seguridad. No hay que confundir paz con seguridad. Porque hay tanta insistencia que vos tenés que querés paz. Déjame en paz ya oigo. Si ella mina en paz ya. Porque tanto te insiste. Y entonces vos decís, bueno, entonces para tener yo paz voy a ceder. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que eso que vos cediste te va a llevar a una seguridad. Porque vos rompiste la armonía. Y entonces ya no hay más ninguna seguridad de que las cosas se hagan bien. Y entonces esa supuesta paz que vos ahora tenés, porque ya no voy a imaginar, y ya. Entonces, sin embargo, ahora esa paz se vuelve peor. Se vuelve una gran intranquilidad porque ya no hay seguridad. Y eso, amigo, esto es importante, ¿verdad? Entonces, recordemos que el corazón evita el conflicto presente. Nosotros queremos deshacernos enseguida de todo conflicto, pero al deshacernos de eso, estamos heredando algo peor. Y estamos gestando, como hizo David, no soluciona el problema y ahora está el hermano Absalón que está creciendo en odio. Y miren ahora, 2 años diré a qué estamos llegando. La cesión alivia la tensión momentánea, porque yo te di paz, te di lo que vos querés, te llegó ahí, pero desprotege a quienes
dependen de la autoridad. Desprotege totalmente a aquellos que quieren hacer el bien. Este te digo y lo ya posee el bien. Pero como esto es tan insistente, insistente, y como no tomé cartas en el asunto, entonces estoy desprotegiendo a toda la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 27. Pero Absalón insistió, y entonces David mandó con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Aquí entonces ya hemos hablado de lo que es el Absalón que insiste, y esa es la palabra que vamos a mirar un poco. Hay palabras clave, insistir. Y antes ya hemos oído, ya estudiamos oído anteriormente. A veces ya repasa lleguitas lleva esta palabra patzar. El patzar, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos. Patzar indica una presión sostenida. Presión sostenida, presionamos, hasta que entra el gol, ¿entiendes? Presionar, patzar, hasta conseguir lo que estamos queriendo. Y peor todavía, queridos amigos, no es que simplemente nosotros, tal vez un poco diferente, ¿verdad? De lo que yo dije, llegamos a nuestro gol, ¿verdad? Tanta presión. Porque aquí, en el fútbol, bueno, hay consentimiento de parte del contrario. No. Es un poco diferente en este sentido, porque no, es que ellos consienten, bueno, estamos ahí presionados, bueno, pero ya tú la gol. No, vamos a luchar hasta el final, ¿verdad? Que no entre. Solamente que hay una presión total hasta que entre el gol. Pero aquí, queridos amigos, es una presión continua donde anda y entonces yo cedo. Yo digo, como arquero, bueno, te llevan ahí, yo a ver presionar y nada, vemos en game, bueno, listo. Vemos en guiado. Eso no te va a decir un arquero, no te va a decir un defensor. Va a procurar repeler, ¿verdad? Pero en este caso, la palabra patzar quiere decir eso. Entonces, o presionada, tanto presionada, de ella querés nomás tu paz y tu tranquilidad. Entonces, y bueno, listo, ya, pero con eso estás desorganizando y estás quebrantando toda la otra posibilidad del orden y de lo correcto, ¿entiendes? Ahí pues está el problema. Y ahí ya comienza a corromperse todo. Ahí ya se vuelve una cadena que muchas veces es muy difícil volver a reencauzar. El que venga después de vos, sálvese quien pueda. No es fácil ni nada. Alguna vez se coñan de ella, zapucay, ya popeamos. Pero lo importante es que por lo menos haga y tenga mano firme, ¿verdad? David lo que le pasó aquí es pero mano firme, pero con justicia, ¿eh? Bueno, y ahí la mano firme, pero de acuerdo, ¿entienden? No. De acuerdo a los valores justamente que estamos diciendo, de los valores de Dios, ¿verdad? Entonces la insistencia no busca diálogo, queridos amigos, sino que busca simplemente resultado. El patzar está insistiendo, pero buscando aquí lo que quiere es el resultado nomás. A él no interesa yo el diálogo. A él no interesa yo explicar, yo no veo pea, mas no interesa yo, y pues está peando. A mí me es porque si no, y ahí te lo necesito. Entonces, queridos amigos, cuando la insistencia sustituye a la verdad, erosiona el discernimiento. Y claro, porque como es una presión tan grande el patzar, entonces yo ya no tengo luego más posibilidad de sentarme a discernir. Ya no tengo más. Porque yo en realidad ya sé que si estoy cediendo y estoy haciendo algo que no tengo que hacer, yo ya tengo el discernimiento. Yo ya hay cuama, la pea ya pono.
Y ahí está la situación. La CEO oye, me dice $200 millones, ya pues a la hoga cuera lleva. Pero ya, como dice, tiene 100, o la repartija, ¿ve? 100 temas de pues, apea entonces ya es una presión tan grande, ¿verdad? Y ¿qué voy a hacer? Ya rompió ya la armonía. Un güey pama la armonía, indica tu más ya. Y entonces voy a tener que hacer pequeñas jaulitas, ¿entiendes? Y así sucesivamente. O sea, más o menos ya procurada, ve. Apea tú cualquier material te baña monita. O sea, no sé si se entiende lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso, esto no es hablar de política, como muchos dicen. O mejor dicho, estamos hablando verdaderamente de la política de Dios. ¿Cómo la política de Dios verdaderamente? Entonces, Omi y Aina tiene que hablar de Dios, tiene que hablar de Dios. Apenas con la ña de ya ahí. ¿Entienden? Erosiona todo discernimiento. No hay ya posibilidad. Ahora japama la ne tiempo de capacidad de sentarte a reflexionar porque ya, oye, impresionante. Ya poque, pea senguana, pea andenguana, pea, dale, erosión, presión, ya poque. ¿Se dan cuenta, querido amigo? Sálvese quien pueda. No quiero estar en tu lugar. La presión, ahora esta es otra presión que te habla de una presión amable. Y entonces esa es la que puede vencer toda resistencia, ¿verdad? Una presión muy. Entonces, ¿cómo va a ser la presión amable? Y te voy a llevar un sobrecito. ¿Cuánto te va a tocar a vos? ¿Cuánto a mí? ¿Cuánto a fulano? ¿Cuánto? ¿Entiendes? A ver la presión amable. Amable. ¡Ay, qué amable que somos! Con la plata que no es nuestra porque pe allí puro plata ajena. Con la plata que yo no voy a pagar porque puedo pagar a todo el pueblo y todo lo que sea. ¿Entiendes? Y ande amable formal. Y ande cuando hay por el amable. Y entonces después aquí hay otra palabra que es justamente el shalach, que también ya hemos visto esta palabra en la Biblia, aparece tantas veces y es una palabra teológica impresionante, ¿verdad? Es enviar, ¿verdad? Permitir salir bajo autoridad, dejar ir. Ese es shalach. Esa es la palabra shalach. Y entonces, exegéticamente, queridos amigos, dejar ir, el rey que deja ir, ese es un acto de poder que te expone. Siempre te va a exponer. Te expone entonces a lo que va a venir siempre. Porque asumir una responsabilidad, queridos amigos, es exponerse, ¿verdad? Te vas a tener que exponer. Y va a haber mucha presión, como dijimos hace rato. Entonces, enviar el shalach, pero sin que vos cuides lo que estás enviando y estás diciendo, estás decidiendo, te compromete mucho. Al rey se le compromete. Aquí él dejó ir a los hijos. Sí, tabejo pato. Dice luego. Y entonces David mandó con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Entonces, ante esa presión, él deja andar las cosas. Y por lo tanto, es autorizar algo, es implicarse en una gran responsabilidad con las consecuencias que puedan venir. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 13, versículo 27. Pero Absalón insistió, y entonces David mandó con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Como enseñanza, queridos amigos, en primer lugar es que la autoridad que cede sin discernir traslada el peligro a los vulnerables. Estamos tirando todo el peligro y claro, como nosotros cedimos, yo ante la presión quiero paz, quiero tranquilidad, bueno, bella paz de la bella posea.
Pero, ¿a quién estamos perjudicando? A los vulnerables. Qué bárbaro, queridos amigos. Tan real, queridos amigos. 2500 años atrás que se escribió este libro. La autoridad que cede sin discernir traslada el peligro a los vulnerables. Porque después ahí vamos a seguir con todos los problemas sociales, ¿verdad? Con todos los problemas de la sociedad, quiere decir eso. Con todos los problemas de la comunidad. Porque cedemos y bueno, vaya puta decimos. Daishe, es la presión, ¿verdad? Queridos amigos, se dan cuenta que es una responsabilidad demasiado grande lo que uno va asumiendo. Un segundo elemento, queridos amigos, es que la insistencia persistente puede quebrar prudencias. El liderazgo necesita sostener el no. La insistencia persistente puede quebrar prudencias. Quebrar prudencias. El liderazgo necesita sostener el no. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y bueno, en el sentido, queridos amigos, que cuando uno persiste, quiebra con esa prudencia que tal vez vos tenías. Vos tenías buena intención, pero después, como hay tanta insistencia, entonces quiebra contigo. Por lo tanto, el liderazgo necesita el liderazgo saber decir que no, ya ñante. Saber decir que no. Y eso nos cuesta a nosotros, saber decir que no. Con mucha facilidad, queremos esa paz en casa, listo, bella para tu bella posea. Entonces, por eso hay que asumir esta responsabilidad. Por eso yo suelo decir, no quiero estar en tu lugar, no quiero estar en tu lugar. Y yo conozco, queridos amigos, conozco situaciones muy difíciles. Y no quiero estar en ese lugar porque justamente la presión es demasiado fuerte, ¿verdad? Y entonces con facilidad uno cede. Y sobre todo por la responsabilidad. Porque esa es una responsabilidad que nosotros asumimos. Que Dios y la patria me lo demanden, decimos nosotros. Que Dios y la patria me lo demanden. Una tercera enseñanza es autorizar es enviar. Si yo le autorizo, bueno, mi hijo, ya puedo ver fiesta, ya puedo. Eso es enviar ya. Estoy autorizando, ¿verdad? Entonces se puede hacer. Toda autorización implica responsabilidad. Si yo estoy autorizando, si yo te digo que sí, entonces es mi responsabilidad. David se responsabiliza entonces si hace bien o si hace mal, porque yo autoricé. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es evitar el conflicto inmediato no garantiza seguridad futura. Eso es lo que dijimos hace rato ayer. Quiere decir que ante la paz en casa, por eso, paz y seguridad no son las mismas cosas. Paz y seguridad no es la misma cosa. Porque paz es simplemente decir, no me moleste mosquito, el areipotá, bueno, tejoy ya, pola ya posea, o lo que sea. Para quitarme yo el peso. Entonces estoy en paz con todo. Yo estoy con nadie, me peleé. Voy a todo el mundo, cedí. Pueden hacerlo. Qué bien que se vive aquí, qué gusto que da con este. ¿Por qué? Y porque te hace trabajar tranquilo, ¿verdad? Tenés paz para hacer tus cosas. Pero eso, queridos amigos, no garantiza ninguna seguridad. Ninguna seguridad. ¿Por qué? Porque los conflictos cada vez se van a ir agrandando más y más. Esa es una enseñanza maravillosa que tenemos que llevarlo en cuenta. La quinta enseñanza, queridos amigos, es que en la vida cotidiana decir sí, sin evaluar, expone a otras personas. Expone. Yo digo nomás, sí, pellapoto. Pero estoy exponiendo a la pobreza a otras personas, estoy exponiendo a otros, le estoy sacando, queridos amigos, a muchos su puchero. Por ejemplo, yo dejo el contrabando. Ya la contrabando. Sí, pemoñato, la tomate, pemoñato, la cebolla, pemoñato. Pero, ¿qué estoy haciendo, queridos amigos? Estoy exponiendo a los otros, le estoy exponiendo que están haciendo lo mismo, ¿entienden? Y que lo hacen a nivel de su trabajo, de su empeño, de su esfuerzo. Así, no, pemoñato. Sí. Entonces,
el decir sí, bella Pogato, entonces estoy exponiendo, queridos amigos, a otros, les pongo para que les vaya mal a los otros, ¿verdad? Bueno, y así muchas otras cosas, queridos. Yo así pongo algunas cositas simplemente para reflexionar desde la palabra de Dios, porque esto es lo que esto es hablar de Dios, esto es lo que Dios nos dice aquí. Y si no están seguros, abran un poco su Biblia de vez en cuando. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, y lean ese versículo 27, nomás hoy estamos estudiando. Pero Absalón insistió, y entonces David mandó con él a Amón y a todos los hijos del rey. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.